Buen día, mi nombre es Eduardo Navas. Vamos a hablar acerca de la aplicación de un modelo mental para la comprensión del concepto de equivalencia lógica. Cuando se estudia matemática, o para estudiar matemática, hay que poder entender la naturaleza de las demostraciones matemáticas, es decir, de los teoremas. Y a su vez, para poder entender los teoremas, es necesario entender la validez lógica de argumentos lógicos. Entonces, y a su vez, para entender esta noción de la validez lógica de un argumento, hay que comprender el concepto de equivalencia lógica. Así que esta investigación tiene como propósito, como objetivo, explorar el crecimiento de la comprensión del concepto de equivalencia lógica en un grupo de estudiantes basándose en el modelo de crecimiento de la comprensión matemática de Piria y Keren. Existen múltiples aproximaciones al concepto de comprensión. Una de ellas es el modelo de Piria y Keren, que establece que la comprensión matemática es un fenómeno estable pero no es lineal, es un fenómeno recursivo y que tiene diferentes niveles de sofisticación. Vamos a ver rápidamente en qué consisten los 8 niveles del modelo de Piria y Keren. El nivel de conocimiento primitivo es lo que comúnmente conocemos como el conocimiento previo del estudiante. Es todo lo que el estudiante sabe y es capaz de hacer que no tenga que ver con el concepto, porque en este punto todavía no lo ha aprendido, todavía no lo está aprendiendo. El nivel de creación de la imagen es cuando el estudiante está creando imágenes mentales del concepto, y en este punto el estudiante, para poder trabajar con el concepto, necesita realizar ciertas actividades concretas, por ejemplo, escribir o dibujar. El nivel de comprensión de la imagen es cuando el estudiante ya tiene una buena cantidad de imágenes mentales del concepto y está comenzando a ser capaz de realizar ciertas tareas cognitivas sin necesidad de recurrir a tareas concretas. Dicho de otra forma, es cuando el estudiante ya comienza a ser capaz de pensar en el concepto. El nivel de observación de la propiedad es cuando el estudiante está desarrollando las propiedades relacionadas con el concepto, formando lo que en la teoría de Wiener se conoce como la imagen de concepto. Entonces, en este punto el estudiante ya comienza a ser capaz de reflexionar sobre las propiedades y empezar a pensar en la generalización de estas. El nivel de formalización es cuando el estudiante ya tiene una imagen de concepto bien establecida y por lo tanto es capaz de realizar sus propias definiciones, su propia definición del concepto de una manera matemáticamente correcta, aunque no necesariamente utilice el lenguaje matemático formal. Y en este punto es capaz de realizar generalizaciones de las propiedades que relacionan a estas imágenes mentales que tenía. El nivel de observación es cuando el estudiante es capaz de observar, examinar y organizar sus propios procesos de pensamiento y identificar las ramificaciones de estos procesos de pensamiento. Dicho de otra forma más simple, es cuando el estudiante, al estar resolviendo un problema, es capaz en cualquier momento de darse cuenta de que en ese punto tiene varios caminos posibles que puede seguir. Y al menos incipientemente, cuando es capaz de prever las consecuencias de tomar uno u otro camino, es cuando se encuentra en este nivel. Además, en este nivel el estudiante ya es capaz de comprender las demostraciones formales de las propiedades. El nivel de estructuración es cuando el estudiante ya es capaz de explicar, cuando el alumno es capaz de explicar las propiedades del concepto utilizando un sistema axiomático, es decir, que es capaz de explicar las propiedades a partir de axiomas, leyes, propiedades, definiciones, teoremas, etc. Y por supuesto, en este nivel es cuando el estudiante es capaz de concebir sus propias demostraciones de las propiedades relacionadas al concepto. Hasta aquí es lo que se conoce como la comprensión total del concepto. Sin embargo, hay un nivel adicional, que es el de invención. En este nivel es cuando el estudiante puede ir más allá del concepto, que se manifiesta típicamente en la forma de cuando el alumno es capaz de hacerse preguntas de la forma: ¿qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si le agrego esto al concepto? ¿Qué pasaría si le quito esto al concepto? ¿Qué debería ocurrir para que tal propiedad se cumpla de otra forma o no se cumpla? Entonces,
esos razonamientos eventualmente conducen a la creación de otro concepto. Efectivamente, por eso también se dice que el modelo de Piri y Quieren es un modelo de naturaleza fractal, en la que los niveles externos crecen de forma recursiva desde los niveles internos. Tal como podemos visualizar en este dibujo, cuando uno tiene una comprensión completa de un concepto, entonces esa comprensión se vuelve parte del conocimiento primitivo necesario para la comprensión de otros conceptos. A su vez, cuando el estudiante comprenda estos conceptos, va a poder comprender otros conceptos más avanzados, ¿verdad? Entonces, de ahí la naturaleza fractal y recursiva de este modelo. Los autores, los creadores de este modelo también definen otro proceso muy importante, que es el del redoblado. Y ellos explican que a medida que el estudiante va avanzando en los niveles de comprensión de un determinado concepto, puede ser que en determinado momento, efectivamente, eso es muy común, se enfrente con algo que no entiende, se enfrente con un problema que no puede resolver, o bien se enfrente a una situación que le plantee una duda que no es capaz, obviamente, de resolver. Entonces, esto inmediatamente lo que provoca es que haya un retroceso en el nivel de la comprensión. Sin embargo, esto no es malo. Lo que suele ocurrir es que en este retroceso el estudiante puede ser que con ayuda externa o puede ser con su propia dedicación pueda resolver la duda o entender aquello que no entendía, que se puede decir que es cuando consolida, cuando reestructura o cuando amplía su comprensión. Entonces puede avanzar a los siguientes niveles, ¿no? Y este fenómeno, este proceso del redoblado puede darse muchas veces para un mismo concepto y puede darse en diferentes niveles. Eso depende de cada concepto y de cada persona, ¿verdad? Entonces este concepto del redoblado es muy importante también dentro de este modelo. El artículo de Mel, que es con el que yo comencé a aprender sobre este modelo, hace un análisis bastante exhaustivo, hace una comparación bastante exhaustiva entre el modelo de Piri y Quieren y el modelo APOE de Dubinsky, que es bastante más conocido. La tesis doctoral de Gallardo Romero estudia, utilizando este modelo, la evolución de la comprensión del algoritmo estándar de multiplicación en niños pequeños. El artículo de Martin, crea un marco teórico más amplio para el proceso del redoblado exclusivamente. Ese artículo solo trata del proceso del redoblado dentro de este modelo. La tesis doctoral de Villa Ochoa utiliza este modelo para estudiar la evolución de la comprensión del concepto de razón de cambio como antesala para enseñar el concepto de derivada. Los artículos de Codes Valcarce y de Delgado Martín estudian el concepto de suma infinita, utilizando este modelo. Y además incluyen otros conceptos adicionales que son importantes, como el del infinito, el del límite y el de sumas parciales. Hay otras publicaciones que trabajan con este modelo. Por ejemplo, la tesis de Carmona Correa es muy importante para esta investigación y aquí se estudian los conceptos de paralelismo y perpendicularidad en niños de quinto grado. Entonces, entre otros, los resultados de esa tesis muestran que algunos estudiantes lograron llegar solo al nivel de creación de imagen, otros llegaron al nivel de comprensión de imagen y otros llegaron al nivel de observación de la propiedad. Este resultado es importante porque muestra efectivamente que aunque el grupo de estudiantes sea bastante homogéneo, no todos logran el mismo nivel de comprensión. En este caso, a pesar de que los estudiantes son todos del mismo grupo, tienen la misma edad, estudian en la misma institución, tienen la misma profesora, utilizan los mismos libros de texto, pertenecen más o menos al mismo estrato socioeconómico, etc. Entonces, a pesar de todas esas similitudes, no todos los estudiantes logran el mismo nivel de comprensión ni lo logran al mismo tiempo. El artículo de Angulo Vergara, por ejemplo, estudia también el nivel de desarrollo del lenguaje y del pensamiento utilizando el modelo de Piri y Quieren y también el modelo de Van Gil simultáneamente, que es un modelo bastante más conocido.
¿Qué fue lo que se hizo? En este estudio se analizan las conversaciones grabadas de 3 estudiantes universitarios de primer año, mientras resuelven una serie de ejercicios de equivalencias lógicas, que son estos que están aquí. Entonces, la grabación se transcribió. Aquí podemos ver un fragmento del lado izquierdo, y entonces, para cada una de las intervenciones, yo fui analizando en qué nivel de comprensión del concepto de equivalencia lógica se podían ubicar los estudiantes A, B y C, en función de lo que decían, ¿verdad? Según su propia intervención, si presentaban una duda, entonces eso era un retroceso, ¿no? Entonces, si decían que podían resolver algo, entonces eso los ubicaba en un nivel posterior, etcétera, ¿verdad? Según este modelo. Y entonces el proceso se puede resumir, sin examinar detenidamente la transcripción. Podemos verlo mejor gráficamente en esta animación, donde los estudiantes, el rojo, el verde y el azul, van mostrándose sus avances, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos ver que el estudiante rojo rápidamente avanzó. Efectivamente, él es el más aventajado. Sin embargo, incluso el estudiante rojo tuvo algunos procesos de redoblado en el que se enfrentó con una duda y tuvo que regresar a reflexionar en el nivel anterior para poder resolverlo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el azul está teniendo problemas, tiene varios, de hecho, tiene varios redoblados y se regresa en varias ocasiones. Me voy a regresar en este caso. Lo que ocurrió fue que el estudiante azul presentó una duda, una incógnita, que hizo que tanto el estudiante verde como el estudiante rojo se confundieran. Les transmitió su duda y entonces ellos también regresaron, tuvieron ese proceso de retroceso. Eventualmente el estudiante azul avanzó un poco, en realidad después tuvo otro problema, tuvo que regresar al nivel de conocimiento primitivo porque había cosas que no se había aprendido, y entonces era conocimiento primitivo que no tenía, pues, y que tenía que tener para poder resolver los problemas. Y entonces así podemos ver los diferentes avances y retrocesos de los estudiantes. Yo intervine en algunas ocasiones. Por cuestión de tiempo, yo les ayudé en algunas dudas, y por eso también ellos pudieron avanzar un poco más rápido. Finalmente, al entrar en el tercer problema, ya ellos ya habían resuelto varias de las dudas, y entonces eso les permitió avanzar de una forma más fluida. Efectivamente, al finalizar los 3 problemas, yo pude concluir que el estudiante rojo llegó al nivel de observación, mientras que los otros 2 se quedaron en el nivel de formalización. Entonces, bueno, pues perfectamente podemos ver que es un proceso que no es lineal. Es una construcción que es recursiva, en la que estos redoblados permiten que el conocimiento se vaya haciendo más sofisticado y más consolidado. No es simplemente que vuelven al punto donde estaban, sino que realmente ha habido un aprendizaje. Por lo que yo puedo concluir que estos redoblados, en esa experiencia, puedo decir que son procesos importantes y que son necesarios para lograr un avance efectivamente en la comprensión matemática, ya que permiten ir rellenando y complementando aspectos conceptuales y procedimentales que no estaban bien afinados previamente, ¿verdad? Algunos fueron más exitosos que otros, eso depende del contexto. En el caso de esta experiencia, pues yo estaba ahí presente como su profesor, asistiéndolos. Sin embargo, si los alumnos no tienen el apoyo necesario, pues es posible que se queden con la duda, o que la duda provoque otras dudas, etc. O que las dudas que tengan provoquen desestabilización en otros conocimientos, en otras partes del concepto que ellos creen que sí habían entendido. Pudimos ver que los diferentes miembros alcanzan diferentes niveles de razonamiento y a diferente ritmo, y esto es algo normal, y en lo cual coincido con la tesis de Carmona Correa. Y sí, eso. Por lo tanto, también es importante orientar a los estudiantes durante sus actividades de manera apropiada, precisamente para no impedir que los alumnos transiten por estos procesos de redoblado. Tal como dice Codes Valcarce, es importante dejar que los alumnos resuelvan por sí mismos algunos conflictos cognitivos, y no hay que darles directamente la solución, precisamente porque les ayuda a comprender, a madurar su comprensión. Así que también puedo
decir que esto de estudiar la comprensión de un concepto por parte de los estudiantes es un proceso muy difícil y que son necesarias las entrevistas y no solo una, porque pues no basta con los exámenes, ¿verdad? En un examen no podemos ver del todo ese proceso. Estas son las referencias de la investigación. Y muchas gracias.